Hola amigos, ¿cómo están? Soy David Merino, tu conductor aquí en la BMA, contigo. El día de hoy tenemos un programa de actualidad y con un timing que yo te diría preciso. Vamos a hablar acerca de lo que es el regreso a clases en esta época COVID-19. ¿Quién determina si se regresa o no a clases? Es decir, ¿qué autoridad? ¿Cuáles son las obligaciones que precisamente deben cumplir las escuelas? ¿Qué sucede si hay algún contagio dentro de las escuelas? Oye, ¿la vacunación es obligatoria o no? Estas y otras respuestas las vamos a tener aquí precisamente a las preguntas que ustedes nos hicieron en la calle y en nuestras redes sociales. Vamos a ver el programa, esto es la BMA, contigo. Como puedes observar, este tema es de una relevancia impresionante. Millones de estudiantes en el país deben regresar a clases, de alguna forma, presencial o en línea. Sin embargo, hablando en términos jurídicos, en términos legales, más allá de la conveniencia de tener o no a los estudiantes en casa, de tener estas actividades vía remota, también es importante mencionar que muchos padres de familia están preocupados al mencionar que ha habido cambios dentro de lo que es la parte social de los niños. Estas habilidades conductuales se han vuelto más introvertidos, se han vuelto menos sociables. Entonces, para muchos es muy importante que convivan nuevamente con sus compañeros, aunque sea bajo modalidades de prevención y de sanidad, modalidades de contingencia. Pero para otros es mucho más importante resguardarlos y prevenirlos de una probable enfermedad o contagio. Entonces, estas preguntas las podríamos entrar adicionales a las que ustedes nos hicieron llegar a través de redes sociales o, en su caso, de las entrevistas en la calle que ahorita vamos a observar, en varios temas. Primer tema, ¿puedo o no ser obligado a regresar a clases? Segundo, ¿puedo o no ser obligado a vacunarme, ya sea yo personal educativo o, en su caso, alumno, ¿sí? Para poder regresar a clases? Tercero, ¿qué sucede si hay un contagio dentro de la escuela? Y cuarto, ¿qué estados de la República son los que ya dijeron que van a regresar y qué medidas son las que obligatoriamente deben tener las escuelas? Vamos a ver qué nos dijeron en la calle. Cristian, ¿tú sabes si las escuelas pueden obligar a los alumnos a regresar presencialmente a clases? No, la verdad no estoy enterada. Ok, ¿y sabes si es obligatorio para el personal de salud estar vacunado? Sí, claro que sí. Ok, ¿tienes alguna duda para los abogados respecto al regreso a clases? Sí. Me pueden obligar a mandar a mi hijo a la escuela, no sé. Ok, perfecto. Muchas gracias, Cristian. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Liam. Ok, perfecto, Liam. Oye, una pregunta. ¿Tú sabes qué autoridad es la facultada para determinar el regreso a clases? No, pero yo puedo suponer que es la SEP. Ok, y la otra. ¿Tú sabes si las escuelas pueden obligar a los alumnos a regresar presencialmente a clases? Yo creo que sí podrían obligarlos, pero hay niños que no asistirían por sus familias. Ok, ¿y tú tienes alguna pregunta a los abogados ahorita que ya viene el regreso a clases? Pues no sé si me tenga que vacunar a la fuerza para poder asistir, porque, por ejemplo, mi familia es de la que cree que las vacunas no sirven. Hay varios en mi familia que ya se han enfermado, incluso después de vacunarse, entonces sí, no sé si me tenga que vacunar a la fuerza. Profesor, ¿usted sabe qué de autoridad es la facultada para determinar el regreso a clases presencial? Sí, por lo menos en la Ciudad de México, la Administración Federal de Servicios Educativos es la que debe de dar la indicación para ver si se aperturan las escuelas y bajo qué lineamientos se seguirían. Ok, ¿y las escuelas pueden obligar a los alumnos a regresar a clases presencialmente? Por lo que entiendo, ¿no? Y creo que la decisión de los padres de familia va a ser muy importante para este regreso a clases presencial o virtual. Ok, profesor, ¿usted tiene alguna duda acerca del regreso a clases que quisiera hacerle a los abogados de la barra? Por ejemplo, ¿qué va a suceder en el caso de que en nuestros grupos algunos de nuestros alumnos se lleguen a enfermar
y los padres de familia asuman la responsabilidad hacia la escuela, que es lo que nosotros, bajo esta circunstancia, nosotros como profesores, cómo vamos a quedar parados o amparados ante este tipo de situaciones. Perfecto, pues muchas gracias, profesor. Dolores, ¿usted sabe qué medidas deben tomar las escuelas para el regreso a clases presencial? Pues son las que he escuchado en la televisión o las que igual nos han estado insistiendo en cumplir, que es la sana distancia, la higiene, en usar cubrebocas, en tener que usar el gel antibacterial, en desinfectar, por ejemplo, el lugar o donde estemos, o en las escuelas, en este caso, como las ocasiones pasadas que se realizaron limpieza. Creo que en esta ocasión también se tiene que realizar una limpieza antes de entrar a clases y desinfectar todo el mobiliario. Que yo sepa, esas son las medidas que hasta ahorita nosotros nos han estado insistiendo en aplicar en caso de que sí se realizara el regreso a clases presencial. Perfecto, ¿y usted sabe si es obligatorio para el personal escolar estar vacunado? Ah, ¿para los profesores? Sí, que yo sepa sí es obligatorio, estar bueno, al final del día, eso digo yo, es obligatorio, pero no nos obligan tal cual a vacunarse, no. Eso ya es cuestión del profesor y la conciencia de la situación que está pasando. Pero en sí, si algún profesor no se quiere vacunar, pues no se le obliga a tal cosa. Ok, ¿y usted tiene alguna duda para los abogados acerca de este regreso a clases? Ay, mi preocupación es, pues nosotros, bueno, para los profesores, ¿no? En caso de que se llegaran a enfermar, ¿qué pasaría en esa situación? ¿Qué es lo que procede ante esa situación? ¿Cómo nos vamos o se van a ver o cómo se van a proteger y quién va a responder ante esa situación si llegara a pasar? Perfecto, pues muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes, hasta luego. Como puedes ver, la gente tiene dudas con respecto a lo que es el regreso a clases. ¿Qué te puedo comentar? Bueno, al día de hoy, y aquí me voy a auxiliar de algunas notas para no cometer un error que pudiera representar mala información, el día de hoy, 11 de agosto del 2021, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer una serie de recomendaciones y criterios obligatorios para garantizar un regreso seguro a clases a partir del día 30 de agosto de este año. Es importante que veamos que la SEP aclaró que el regreso a clases va a ser de manera voluntaria. Importante, recuerda que la educación está descentralizada en México, es decir, cada estado de la República tiene su Secretaría de Educación Pública y decide lo respectivo a la educación en sus entidades, con excepción de la Ciudad de México, misma que sigue dependiendo de la Secretaría de Educación Pública Federal. Sin embargo, no todas las entidades educativas del país, es decir, todos los estados de la República, han regresado a clases presenciales, han aceptado volver a esto. Pero es importante que sepas que hay ciertas medidas que en el caso de regreso a clases presenciales se deberán tener de manera obligatoria. Es la instalación de filtros sanitarios, el uso obligatorio de cubreboca y careta, el uso obligatorio de gel antibacterial, respetar la sana distancia, mantener las medidas de higiene y desinfectar todos los materiales y útiles escolares. También deberá de haber un control para el personal dentro de este filtro sanitario. ¿Y qué estados son los que han decidido que sí se regresará a las aulas presencialmente? Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Esto se va a poder realizar porque la actividad educativa se va a considerar como actividad esencial. Y dentro de estos decretos, precisamente que se han emitido en materia de medidas urgentes, prioritarias para poder trabajar y controlar el tema de la pandemia, pues como se recuerdan, se establece que las actividades esenciales no paran y continúan en su labor. Es importante también nosotros que veamos que hay algunos estados de la República, como es el caso de Oaxaca, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Puebla y Quintana Roo, que aún no definen si van a regresar o no a clases presenciales. Únicamente Nuevo León y Michoacán informaron que no retomarán las clases presenciales a nivel básico. Sin embargo, ambas entidades mantienen el retorno a aulas en educación media superior
y superior. Como puedes tú observar, entonces es importante mantenerte al tanto de las noticias en los medios de comunicación, pero también que sepas que conforme lo que nuestros expertos nos han opinado, ¿sí?, tenemos que tener decisiones informadas, decisiones con fundamento. Por ello, vamos a ver qué nos responde a esas preguntas que nos hicieron los expertos. Hola David, buenos días. Qué interesantes. Gracias nuevamente por la invitación a este importante programa. Felicidades. Es un esfuerzo importante. La Barra Mexicana Colegio de Abogados, tuyo, de la maestra Claudia de Boer, me parece una estupenda forma de que nosotros los abogados podamos comunicar, platicar de temas legales de impacto. Y en este caso, el tema pues casi obligado, evidentemente desde hace casi año y medio, es el tema de la enfermedad COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2. Y ha venido avanzando el tema. Se ha tratado de regresar a lo que se denomina como nueva normalidad, y veo que algunas de las inquietudes de las personas que amablemente se permiten realizar preguntas es en concreto el tema de clases, de regreso a clases. Y yo empezaría yo por el principio, que es el marco de una emergencia sanitaria que ha sido ya decretada desde marzo del año pasado por acuerdos del Consejo de Salud General y por la Secretaría de Salud. En ese sentido, digamos que es el gran marco jurídico, incluso con sustento constitucional en la Ley General de Salud, en el cual determina que es competencia de la Secretaría de Salud determinar las medidas. Empezando por ahí, veo preguntas del regreso a clases, un tema que ha venido estando en la discusión pública, en el de todos como padres de familia, me incluyo, la preocupación de cómo, cuándo y cuáles son las reglas para regresar a clases. Yo diría que aquí hay dos temas importantes, ¿no? Si la pregunta fundamental es, ¿se va a regresar a clases o no? Pareciera que hasta hoy existe la voluntad del gobierno federal, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud para regresar a clases, pero no existe una regla clara, ¿no? Hay ciertos lineamientos que la semana pasada se subieron y desde mayo también algunas recomendaciones para el regreso a clases, pero no está claro eso, ¿no? La recomendación ahí para el público que amablemente nos hace las preguntas es esperar, ¿no?, por los medios de comunicación, por la página web de la Secretaría de Salud, cuál es el lineamiento para regresar a clases, el cual creo que hoy no está claro. Pareciera que la regla es semáforo verde, regreso a clases, es algo que está desde el año pasado. Pero no lo sabemos a ciencia cierta porque hay un acuerdo del 27 de julio que al parecer dejó el semáforo a una determinación de los estados, de las autoridades locales que presentan esta información. Entonces hay cierta confusión. Yo diría que lo mejor es esperar a las determinaciones de la Secretaría de Educación Pública, junto desde luego con la Secretaría de Salud, porque decía yo al principio, es la competente en materia de emergencia sanitaria, y esos acuerdos de marzo del año pasado están vigentes. Entonces, yo creo que sí es posible que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, en el marco de la emergencia, también con su competencia determinen esto, y también tendrían que intervenir los estados. Es obligatorio regresar a clases presenciales, eso es importante. Pareciera que no es obligatorio para los niños o para los padres de familia. Se habló por ahí de una responsiva de los propios padres de familia, pero parece, por lo que se escucha, y no hay ninguna determinación jurídica que sea obligatorio el regresar a clases presenciales, ¿no? Las clases se reanudarán en la modalidad que se ha venido haciendo, supongo que es la de virtual, ¿no? Pero si se regresa a clases presenciales, que no lo sabemos hoy a ciencia cierta, debería tener la opción el padre de familia de ir a dejar a sus hijos, en su caso de menores de edad, a las escuelas voluntariamente, presencialmente y físicamente en su caso.
Realmente en el tema de vacunación, bueno, veo por ahí una pregunta respecto a la obligatoriedad de la vacunación. No es obligatoria la vacuna, es un derecho humano, el derecho humano a la protección de la salud, que está velado en nuestro artículo 4º constitucional. No entro en el tecnicismo, simplemente es un derecho de todos como personas tener la vacunación. ¿Es obligatorio? No lo es. Voy por ahí una pregunta de esto. Hay creo yo, una gran confusión a este respecto. Yo creo que lo mejor en este caso, tratándose de familia, tratándose de menores de edad, pues es la prudencia, ¿no? Entendiendo que la educación también es un derecho y entendiendo que es grave. No soy experto en educación ni en temas pedagógicos, pero entiendo que el impacto obvio es grave en el tipo de clases virtuales que se han venido haciendo desde hace un año. Es difícil la retención, en fin, se hace complicado la infraestructura de cada hogar, el acceso a las tecnologías de la información se vuelve sumamente complicado y parecería lo obvio decir que las clases presenciales son indispensables. Entra en juego la protección de la salud como otro derecho y otra obligación tanto de padres de familias como del Estado. ¿Cuál es la ponderación? También yo creo que es un tema de difícil análisis y creo que se tendrá que tomar una decisión si realmente la educación queda como prioridad para regresar a finales de agosto y estos niños a qué se van a ver expuestos, en su caso niños o menores de edad, e incluso todos los estudiantes a qué se verían expuestos, ¿no? Ese sería un tema. El segundo son las medidas, ¿no? Es decir, si aceptamos y decimos como sociedad y las autoridades evidentemente que tienen la responsabilidad por velar por la salud de los estudiantes, qué tipo de medidas y cómo se va a asegurar que esas medidas sanitarias son las adecuadas, es bien complicado, ¿no? Yo creo que existen diferentes realidades en México, diferentes temas de infraestructura. Nuestro país es enorme y el acceso a la infraestructura, la posibilidad de establecer códigos, medidas sanitarias en cada una de las escuelas será diferente, es una realidad. Esperemos que las medidas que se tomen, por lo menos las mínimas, garanticen la salud si es que la decisión es regresar a clases presenciales y si es que la decisión es que exista la opción de ser presencial o no. Bien, yo creo que con esto cerraría en dos vertientes. La primera es, hoy no está decretado o resuelto que se regrese a clases. La intención, y no solo la intención, sino que la afirmación de la Secretaría de Salud y de la propia Secretaría de Educación es esa, regresar. Esperemos que se haga de una forma clara, que nos quede claro a todos si es verde, si no es verde, quién tiene esa facultad y que haya las medidas sanitarias adecuadas y que exista la opción de que sean virtuales. Yo creo que eso es importante porque, para cerrar, no debemos hacer a un lado que seguimos en una emergencia sanitaria. Eso es lo importante y que esa emergencia está decretada porque hay un riesgo a la salud y ese riesgo a la salud no ha desaparecido. Yo, David, te agradezco nuevamente la invitación, nuevamente felicito a la barra por este esfuerzo de comunicación que me parece indispensable en todos los temas de jurídicos y qué bueno que tenemos la oportunidad de exponerlo. Muchísimas gracias. Como puedes ver, este tema de derechos humanos, de derechos fundamentales, derecho a la educación, derecho a la salud, es muy interesante. Los temas también de responsabilidades, y no me refiero a responsabilidades legales, la responsabilidad que como padres tenemos de brindar la mayor seguridad a nuestros hijos. ¿A qué me refiero? A que si van a asistir a clases presenciales, asegurarnos que tengan su cubrebocas, que tengan su careta, desinfectar sus materiales, hablar con ellos, para que entiendan que no pueden tener una convivencia normal o regular como la estaban teniendo con sus hijos. Pero también, si tú decides que va a ser vía online o vía remota, también entender y hablar con tu hijo con respecto a la posibilidad de que pudiera tener un contagio y que en muchos lugares del mundo
Aún los niños muy pequeños, y estamos hablando por ejemplo desde los que ya van a kinder, no tienen acceso obviamente a lo que es aún una vacuna. Entonces, es muy importante que este video lo veas, lo compartas. Cualquier duda que tengas, acércate con nosotros a los datos de contacto y nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento. Recuerda que este programa está hecho para ti precisamente por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Esto es BMA TV, este programa se llama La BMA Contigo, yo soy David Merino, he sido tu conductor y te espero en la próxima emisión.